creo que no somos una voz pasiva, ¿no? Creo que los estudiantes de arte tienen que ser una voz activa, organizada, política, ¿no? Y eso es importante. Hola, comenzamos un nuevo capítulo de Latir, Artes y Culturas a Pulso contra la Dictadura. Y en esta ocasión tenemos el agrado de contar con Mar Barrionuevo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a comentarles que el día de hoy vamos a abordar el tema titulado Estudiar y luchar es deber estudiantil. Vamos a ver un poco de cómo está la situación en las escuelas de arte en el país, específicamente las escuelas públicas de arte. Y para ello vamos a comenzar con Mar, que es representante estudiantil. Ella es secretaria de Cultura de la Escuela de Folclor José María Arguedas y también participa en un conjunto de espacios de artivismo, ¿sí? Entonces, bueno, bienvenida nuevamente, Mar, y queríamos consultarte respecto a, en la actualidad, cómo se está viviendo la formación profesional en artes, cómo desde la institución en la que ustedes se encuentran estudiando, desarrollan, digamos, esta experiencia de formación en el ámbito artístico. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todas y todos. Bueno, quería empezar comentando que muchos no conocen, pero en el Perú hay una escuela que se aboca principalmente al folclore, que es incluso una denominación que muchos de nosotros cuestionamos ahora. Pero bueno, la Escuela de Folclore desarrolla dos carreras, la que es artista profesional y educación artística, en especialidades tanto en música como en danza. Y bueno, estas carreras, como lo mencionaste, se desarrollan de manera profesional, ¿no? Y la escuela ya tiene más de 50 años y creo que todos coincidimos, todos los arguedianos coincidimos que estar en la escuela es un sueño cumplido para muchos de nosotros, ¿no? Y para algunos ha sido mucho más difícil poder llegar a la escuela de folclore, porque una realidad que pasa dentro es que muchos compañeros son de provincia y llegan a Lima principalmente para estudiar dentro de la escuela de folclore, y por eso creo que es importante asumir un rol organizativo dentro de la escuela en tanto al acceso a derechos, ¿no? Porque la alimentación, una buena infraestructura y una buena condición académica es algo que se tiene que dar para todos los estudiantes y mucho más para los compañeros que vienen de provincia y que esa alimentación o esos derechos son muy importantes para ellos, ¿no? Creo que la escuela se construye una identidad en base a eso, ¿no? En base a diversos territorios, diversas comunidades, ¿no? Que los propios estudiantes lo construyen dentro de las aulas. Mira, es curioso porque muchas de las cosas que mencionas creo que tienen similitud con la realidad de las distintas escuelas públicas de arte, ¿no? Yo soy egresado de la Escuela de Bellas Artes, existe la Escuela de Bellas Artes en Lima, pero en distintas también regiones del país. Está la Escuela de Folclor José María Arguedas, está la Escuela de Ballet, ¿no? Está la Escuela de Música, conservatorio, que actualmente ya es universidad, vamos a hablar justamente de ese proceso, ¿no? Y está el ENSAT, ¿no? Que también está en camino a ser universidad, la Escuela de Arte Dramático, ¿no? Entonces existe un conjunto de escuelas públicas de arte, existe por ende un conjunto de compromisos que tiene el Estado peruano con la formación profesional en el ámbito de las artes. Sí. Y lamentablemente, digamos, no es que estas escuelas o este camino a ser universidades se encuentren en la mejor de las condiciones, ¿no? Y justo de eso queríamos comentar. En un país donde es el oficio, la labor, digamos, de los creadores de artes y culturas es tan compleja, es tan complicada, donde pareciera que no está posicionado que la cultura y las artes son un trabajo, ¿no? ¿Cómo tú sientes que se está viviendo el clima institucional dentro de la Escuela de Folclor José María Arguedas? ¿Qué inconvenientes, qué problemas, qué potencialidades tienen en la actualidad, visto desde el ámbito de los estudiantes?
Sí, algo también que me parece importante resaltar y algo que siempre hemos tratado de resaltar dentro de la escuela, el centro de estudiantes, es que si bien es cierto hay escuelas que son muy reconocidas y que la mayoría de peruanos y peruanas conoce, que es Bellas Artes, la ENSAR, la Escuela de Folclore, también es importante conocer la realidad de más de 40 escuelas que hay a nivel nacional en el Perú, ¿no? Y algo que también hemos siempre dejado en claro como estudiantes es que nosotros queremos, así como las escuelas principales de Lima, ¿no? Y Diego Quispetito, que es del Cusco, han dado un paso o están en construcción a universidad o a mejores condiciones, también ese camino se ha reconocido para diversas escuelas a nivel nacional, ¿no? Que existe. Incluso, si bien es cierto, nosotros valoramos mucho a nuestros compañeros, como mencionaba en un primer momento, que vienen de provincias, vienen de comunidades a estudiar en la Escuela de Folclore, pero también reconocemos que eso se da también porque quizá en sus territorios se ven en la obligación de venir a Lima porque también la formación en cuanto a artes está centralizada, ¿no? Y es importante poder eso, ¿no? Poder decir que nosotros queremos una mejora, pero para todas las escuelas de folclore, ¿no? Perdón, las escuelas de arte, ¿no? Y hay escuelas de danza, escuelas que se enseña folclore también a nivel nacional. La escuela de Lima es una más, pero hay muchas, ¿no? En cuanto a la realidad de la escuela principalmente, me gustaría mencionar mucho que, si bien es cierto en la escuela han habido problemáticas desde muchísimo tiempo atrás, la pandemia significó un golpe también para las escuelas públicas, ¿no? Las escuelas de arte. En el caso de la Escuela de Folclore, es importante también reconocer el trabajo activo del Centro de Estudiantes de ese entonces, ¿no? Porque recuerdo que cuando se da la pandemia y la virtualidad, hay un presupuesto para el almuerzo, que no viene a ser un almuerzo en sí, es un plato de comida y un refresco, pero que antes de pandemia se daba en su totalidad a la comunidad estudiantil, ¿no? Porque nosotros creemos que es un derecho que se dé a todos los estudiantes, ¿no? Porque hablando también de la realidad de la escuela, somos 500 y algo, ¿no? O sea, no llegamos a ser la cantidad de una universidad, sino que sí se debería de dar a todos los estudiantes ahí el plato de comida, ¿no? Pero bueno, continuando con el tema de la pandemia, el presupuesto que era para el almuerzo, en ese momento se quería destinar al pintado de aulas dentro de la escuela, ¿no? Lo cual el centro de estudiantes no encontraba sentido que se pinten las aulas en un contexto que había muchísimas necesidades, ¿no? Creo que muchas familias tenían necesidades básicas, ¿no? Como la alimentación o la conectividad, ¿no? Y en ese sentido la escuela, el centro de estudiantes estuvo muy activo para que se hicieran canastas de alimentos y esas canastas sean repartidas a los compañeros que tienen mayor necesidades económicas, ¿no? Y esto se cumplió y me parece un trabajo importante del centro de estudiantes, ¿no? Algo que también se cubrió con este dinero que había destinado a los almuerzos era que se hizo la compra de laptops porque había muchos compañeros que no podían continuar la escuela debido a la conectividad, ¿no? Que no tenían un equipo para poder llevar las clases, ¿no? La escuela también, el centro de estudiantes también hizo la gestión de poder que la escuela pueda realizar la compra de laptops y esas laptops puedan ser prestados para los estudiantes para que puedan conectarse a sus clases, y eso también es importante porque también hay una tasa de compañeros que a veces tienen que dejar la carrera y la escuela, ¿no? Debido a dificultades económicas, ¿no? Y eso ha sido muy importante, ¿no? Luego, volviendo a la presencialidad dentro de la escuela, nos hemos topado también con dificultades, ¿no? Como mencionaba, el almuerzo que era para todos los estudiantes se recortó, ¿no? Y se hizo una categorización solo para algunos, ¿no? Lo cual era complicado porque, si bien es cierto, unos tienen más necesidad que otros, el desgaste físico que se hace dentro de la escuela también es algo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no?
se hizo este recorte y antes de darse almuerzos, porque los almuerzos empezaron a dar recién el año pasado, se daban solo desayunos, ¿no? Que contaba de una bebida, que podría ser a veces una avena o a veces podría ser un refresco y 2 panes, ¿no? Lo cual nosotros también creíamos que tiene que ser con una observación de un nutricionista, ¿no? Porque tampoco es tan adecuado que una persona que se dedica a la danza esté comiendo 2 panes en la mañana, ¿no? Incluso los docentes de danza hacían la observación en eso, ¿no? Algo importante también es que en el proceso de la pandemia, el Centro de Estudiantes Arguedas, que se llama Sensfolk, formó parte de la FECUARTEP, ¿no? Que fue la Federación de Escuelas de Arte a nivel nacional, ¿no? Y dentro de la FECUARTEP se estuvo desarrollando la ley 758, que fue una ley que, si bien es cierto, no hablaba de que las escuelas se vuelvan universidad, sí hablaba de una regulación de las escuelas, ¿no? Y de los docentes de las escuelas, ¿no? Y al Centro de Estudiantes le pareció importante esta regulación para que el proceso a universidad sea un proceso mucho más orgánico y mucho más estructural, ¿no? Esta ley, que también es una ley que valoramos mucho desde el Centro de Estudiantes, porque ha sido una ley que ha sido construida por los estudiantes, que ha sido el fruto de mucho esfuerzo, de muchos procesos de formación también de los compañeros de los estudiantes. Fue una ley que sí se ha conseguido para las escuelas de arte, para muchas escuelas de arte a nivel nacional, y nos parece importante reconocerlo también, porque nosotros creemos que todas las escuelas tienen que avanzar por igual. Pero en ese contexto de la construcción de la ley de la FECUARTEP, muchos directores de las escuelas, tanto de Bellas Artes como de la Escuela de Folclore, empezaron a tener ese impulso también por una ley, ¿no? Eso también es importante, que el primer paso que se dio para algo más de la universidad ha sido por parte de los estudiantes, y eso también es importante reconocerlo, ¿no? Y justamente la ley que actualmente nos rige a la Escuela de Folclore es la ley 31998, de la cual nosotros siempre vamos a festejar el avance y la mejora de la institución, pero también es importante mencionar que nosotros sí hemos sido críticos a la ley, porque la ley habla acerca de un cambio de denominación y un paso a ser universidad, pero algo que nos parece preocupante dentro de la ley es que el presupuesto va a seguir siendo el mismo, ¿no? Y justamente una problemática que tenemos es que el presupuesto actual no se da para poder cubrir todas las necesidades de los estudiantes. Y es importante justamente que el avance a una universidad, tanto no solo la Escuela de Folclore, sino Bellas Artes, CENSAT, sea un avance estructural, ¿no? Y no solo superficial, de un nombre o de una celebración, pero luego vemos en la realidad que siguen habiendo las problemáticas. Efectivamente, y es importante resaltar algunas cosas que has planteado, ¿no? Usualmente, en el sentido común generalizado, pareciera que el trabajo de las artes es como una especie de hobby, ¿no? En el que la gente hace las cosas que les gustan hacer y reciben aplausos y reconocimiento, etc., ¿no? Algunos le suman a eso que los artistas ganan mucha plata, ¿no? Como sabemos, la realidad es distinta, ¿no? Y lo que hay detrás, que tiene que ver con lo que has mencionado, es que existen procesos fuertes, arduos de formación, de construcción de saber y conocimiento, de capacitación, ¿no? Según la disciplina, ¿no? En el ámbito, en todo caso, de las artes escénicas, en el ámbito de el baile, la danza, la literatura, las artes visuales, etcétera, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que recalcar más, ¿no? Y justamente por eso es que se exigen mejores condiciones, ¿no? Tanto a nivel académico, pero también a nivel de los otros derechos estudiantiles que permiten que ese desarrollo profesional, que viene justamente como inversión del Estado, pueda desarrollarse de la mejor manera. Entonces, no solamente es, digamos, que nos gustaría que fueran las cosas de una manera o de otra, sino que esta responsabilidad pública que se tiene desde el sector de los estudiantes
de formación artística en el ámbito público también es una forma de asegurar los derechos culturales de la población peruana, ¿no? Por un lado, y por otro lado, lo que tú has mencionado, estamos en un momento de transición de varias escuelas al ámbito de escuelas de arte a universidades, ¿no? Las escuelas de arte dependen, en términos institucionales, actualmente del Ministerio de Educación. La idea de que transiten a ser universidades también plantea, entre otras cosas, la conquista de autonomías, ¿no? La conquista de otro conjunto de derechos y de condiciones favorables para cuando los estudiantes ya pasen al ámbito profesional también, en el ámbito laboral, entre otros elementos, ¿no? Entonces, por eso esa transición es clave, como tú has mencionado, es necesaria y, por ejemplo, yo recordaba nuestras épocas de estudiantes en Bellas Artes. Yo ingresé el último año del siglo pasado y en ese entonces ya se venía comentando acerca de la importancia de construir, digamos, ese tránsito hacia ser universidad, ¿no? Por muchos factores eso, digamos, quedó relegado. Ahora estamos en ese tránsito, pero ese tránsito tiene nuevos retos, como tú has mencionado. El reto de no solamente ser una fachada, ¿no? Sino de ser realmente una propuesta coherente, institucional, de construcción de profesionales y de saber útil para la sociedad en estos campos, ¿no? Y en ese tránsito, ¿cómo queda la voz estudiantil? ¿No? Eso te quería consultar. En ese tránsito, en términos formales, cómo se incorpora a los estudiantes, ¿no? Porque una gran preocupación es que este tránsito de ser escuelas o universidades quede solamente restringido a los intereses a veces de cortoplacistas de los otros sectores que componen la comunidad académica, como los docentes, directivos, trabajadores, cuyo voz es muy importante, pero coincidiremos en que el corazón de instituciones como esta, como tú bien lo has dicho, viene de los estudiantes. Las grandes transformaciones institucionales de las escuelas de arte, que como bien mencionaste, están en todo el Perú, viene y siempre ha venido desde el ámbito estudiantil. En este contexto de transición, ¿cuál es el aporte? ¿Cómo se está incorporando esa voz de los estudiantes? Bueno, en cuanto a lo que dice la ley universitaria es que los centros de estudiantes ya pasan a ser centros federados, ¿no? Y nosotros desde el primer momento en que se está dando estos cambios, nosotros hemos solicitado, hemos pedido, que nosotros seamos parte, ¿no? Incluso veedores, si no podemos tomar decisiones, pero que estemos en ese proceso, ¿no? Se nos ha negado, incluso nosotros el mes pasado, en junio, hemos empezado a hacer plantones, hemos tenido un paro también a las clases presenciales, pero eso ha sido también el resultado de que no hemos encontrado una respuesta clara, respetuosa a los estudiantes, ¿no? Y es importante que seamos, si bien es cierto somos ejecutantes, si bien es cierto bailamos o tocamos instrumentos, creo que no somos una voz pasiva, ¿no? Creo que los estudiantes de arte tienen que ser una voz activa, organizada, política, ¿no? Y eso es importante, ¿no? También porque este es el inicio de una construcción de una identidad que se tiene que dar a respetar, ¿no? Y que se tiene que dar a respetar desde las aulas, ¿no? Algo que nos parece importante mencionar es que cuando el año pasado, en el mes de septiembre, se hizo el proceso electoral para que se formara el comité electoral, la comisión organizadora. Y la comisión organizadora está conformada por dos docentes o integrantes de la Escuela de Folclore y uno que es designado por el Ministerio de Educación, ¿no? Nosotros en ese proceso electoral que hubo el año pasado, también los estudiantes tuvimos muchas observaciones. Uno de ellos es porque los estudiantes fueron informados de este proceso electoral que se iba a dar un día antes. Es decir, que no se dio ninguna presentación oficial de quiénes iban a ser los postulantes. Incluso nosotros nos reunimos con la dirección general y solicitamos que este proceso sea cancelado hasta que se dé un debate y hasta que realmente se puedan presentar como deben los integrantes, ¿no? Los que van a postular, cosa que se negaron.
el proceso continuó y por eso nos parece preocupante que actualmente haya una doble función, ¿no? Porque la directora actual, la directora general Ana Polo, también es la presidenta de la comisión organizadora, ¿no? Es decir, que también va a volver a pasar a su dirección la comisión, ¿no? Cosa que nos preocupa que exista una como concentración del poder y de la toma de decisiones, ¿no? Pero nosotros continuamos, ¿no? Organizándonos. Actualmente la mesa es transitoria, ¿no? Justamente porque han habido problemas dentro de la institución que a veces nos hacen tomar acciones, hacer plantones, con participación de los estudiantes, porque ellos se sienten sumamente convocados siempre que hay estas acciones. Hemos creado esta mesa transitoria y ya en unos meses vamos a tener un proceso electoral para que nuevos compañeros puedan postular, ¿no? Y algo que me parece importante sí recalcar es que a veces solo se toman a los estudiantes, principalmente de danza, como bueno, un número que se va a presentar, que va a bailar y esa es su única participación, ¿no? Cosa que nosotros siempre cuestionamos, ¿no? Porque nosotros no solo ese es nuestro deber, ¿no? Nuestro deber desde la educación, desde ser estudiantes es participar en la construcción de esta universidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser parte y nuestra voz y nuestras decisiones tienen que ser parte de esta construcción, ¿no? Para que sea democrática y participativa. Correcto, ¿no? Como decíamos también en broma en Bellas Artes, tenemos los artistas, los estudiantes en arte, la mala costumbre de comer 3 veces al día, ¿no? Y a veces eso no se entiende, se asume solamente que aparecemos con alguna expresión Sí. digna de aplauso y después, digamos, ya no se consideran las otras dimensiones que componen nuestro trabajo, ¿no? Y qué importante la labor democrática que están desarrollando desde los espacios de formación y específicamente de organización estudiantil, como el que estás mencionando ahora. Sabemos que situaciones como estas y procesos como estos se están desarrollando también por parte de otras organizaciones estudiantiles, en otras escuelas de arte, ¿no? Porque este tránsito es muy importante, sí, no solamente para las escuelas, como bien has dicho, sino también para el país en general, ¿no? Y de eso queríamos justamente hablar ahora. Quería traer un pequeño recuerdo cuando ingresamos en 99, 2000 a la Escuela de Bellas Artes. Me acuerdo que estábamos pues cercanos a la caída de la dictadura fujimorista. Bellas Artes tiene la particularidad geopolítica que está a una cuadra del Congreso de la República y a 3 cuadras del Palacio de Gobierno. Y cuando estábamos pues en los talleres de dibujo, en la tarde terminábamos, nos miramos entre los estudiantes y estábamos llorando. Y decíamos, debe ser la sensibilidad del artista, ¿no? Y en realidad eran las bombas lacrimógenas que venían desde la avenida Bancay y que nos caían a los talleres, ¿no? Nos caían a los talleres y era muy epidérmico, estaba muy a flor de piel lo que pasaba en el país con lo que pasaba en la escuela. Cuando tomamos la Escuela de Bellas Artes en el año 2000, fue una toma larga de varios meses y en el medio de la toma coincide con la caída de Fujimori. Y éramos el único espacio en resistencia en todo el Perú, ¿no? El único espacio que estaba tomando una institución pública en todo el Perú el día en que llegó la renuncia por fax, ¿no? Y eso nos hizo pensar mucho acerca del rol que teníamos nosotros, nuestra generación en todo caso, ya no solamente respecto a asegurar los derechos de los estudiantes en nuestra institución, sino la responsabilidad que teníamos de cara al país. Hoy vivimos una crisis, ¿no? Le hemos mencionado, este programa surge como parte justamente de estas preocupaciones y quería preguntarte cómo en la actualidad los estudiantes ven esa relación que hay entre su formación profesional, las problemáticas que están abordando, digamos, para la mejora de la educación en sus instituciones y lo que está pasando en el país, en esta crisis. ¿Qué reflexiones los ha llevado? ¿Qué iniciativas les han llevado, digamos, a tomar acción en este campo? Sí, a propósito de lo que mencionas, algo que también siempre conversamos con los compañeros del centro de estudiantes es que es potente que
las actuales generaciones de estudiantes de escuelas de arte también conozcan los procesos de lucha de las generaciones pasadas, ¿no? En el caso de la Escuela de Folclore, es muy enriquecedor, por ejemplo, conocer las experiencias de las mesas directivas anteriores, ¿no? Y también porque muchas veces sus lecturas coinciden mucho con la actualidad, ¿no? Y nos damos cuenta que a veces son temas y problemáticas que se repiten, ¿no? Y es importante eso, ¿no? Que haya un fortalecimiento tanto con egresados, ¿no? Nos parece también importante la participación de los egresados en los plantones, siempre los invitamos, ¿no? A participar y incluso sería muy potente en algún momento que se haga como que se reúnan todas esas experiencias de las tomas y procesos de lucha que han habido en las escuelas de arte, ¿no? Porque sí es muy potente y muy necesario, ¿no? para lo actual. En relación al contexto político, creo que es importante y es algo que siempre traemos a debate, a discusión, a conversación dentro de la escuela, ¿no? Creemos que nosotros representamos a una cultura viva, ¿no? O sea, nosotros no podemos ser ajenos o no podemos creer que una danza tiene que ser algo simplemente visual o superficial, ¿no? Algo que se menciona del folclore es que una de sus características es que son funcionales a algo, ¿no? Es decir, que tienen un fin, ¿no? No simplemente bailas porque algo es bonito o porque te gusta, ¿no? Y siempre traemos a profundizar eso, ¿no? Durante las marchas contra DINA, la denominada Toma de Lima, nosotros dentro de la escuela, el Centro de Estudiantes, quisimos ser muy conscientes de la realidad, ¿no? Y nosotros nos convocábamos para poder asistir a las marchas, ¿no? Y también hicimos un punto de acopio dentro de la escuela, ¿no? En ese momento no hubo tantos problemas y logramos que sea un punto de acopio y pudimos reunir bastante ayuda, ¿no? Que me acuerdo que la trasladamos a San Marcos, si no me equivoco, ¿no? Y eso creo que ha sido muy importante también porque muchos compañeros se sintieron convocados, ¿no? Incluso me acuerdo que hacíamos como jornadas, ¿no? Estar 4 horas sentados esperando que lleguen las donaciones y irnos rotando los horarios. Y creo que siempre las amistades o el compañerismo se forja en el trabajo, ¿no? Y en esa búsqueda de algo mejor, ¿no? Una cosa que valoramos mucho dentro del Centro de Estudiantes es que nosotros que conformamos diversas especialidades, ¿no? Canto, hay compañeros de saxofón, nunca nos habíamos visto en la escuela, pero nos hemos encontrado justamente en espacios de toma de decisiones, nos hemos encontrado en procesos que nos han unificado, ¿no? En necesidades, y eso es importante, ¿no? Y eso es necesario porque ahí se forjan realmente la hermandad, creo yo, ¿no? Y eso, ¿no? Otra cosa que nos parece importante mencionar es que hay un doble discurso por parte de la Municipalidad de Lima, ¿no? No sé si habrás visto que se jactan mucho de estos pasacalles culturales que hacen, ¿no? Y de que promueven la cultura, el arte, ¿no? Y vemos que existe un doble discurso, ¿no? Porque mientras por un lado, claro, utilizan a los grupos de danza, utilizan el arte. Por otro lado, vemos que incluso a las agrupaciones de danza que utilizan el espacio público dentro del centro de Lima, sufren muchas veces hostigamiento por parte de los serenos, ¿no? Incluso han habido denuncias de serenos que han decomisado y han golpeado equipos de sonido, ¿no? O sea, algo que dentro de las agrupaciones es muy importante e incluso para poder lograr comprar esos equipos de sonido a veces hay que hacer actividades económicas y cosas, ¿no? Y no hay un respeto, ¿no? Incluso ahora último, en julio, vimos cómo la Plaza San Martín fue cercada y solo se aceptaban agrupaciones que iban en esta narrativa, ¿no? Superficial del 28 de julio, de la celebración, pero no era consciente de un contexto político, cultural, nacional, que es de luto, ¿no? En un contexto que han pasado más de 2 años y siguen habiendo 50 asesinados y no hay justicia, ¿no? Todavía. Y por eso es importante, por eso siempre traemos a colación dentro del centro de estudiantes, con los compañeros, en las aulas,
en que tenemos que forjar un arte, tenemos que desarrollarnos siempre con las comunidades, ¿no? Que no, el arte no está separado de ello, ¿no? Eso, ¿no? Como mencionas, nuestras fuentes de creación no solamente tienen que ver con nuestro genio personal, con nuestra capacidad creativa, ¿no? Nuestras fuentes de creación vienen de los pueblos, ¿no? Sí. Vienen de los pueblos creadores, criadores, ¿no? Y ahí, como hemos dicho en algunas ocasiones, cuando el pueblo no lucha, el arte no siente, ¿no? Sí. Nosotros en gran medida aprendemos un conjunto de técnicas de manera muy esforzada, ¿no? Pero la energía que nosotros traducimos como si fuéramos antenas, justamente la energía que viene de este conjunto de pueblos con sus alegrías, con sus dolores, con sus esperanzas, y que nosotros procesamos, ¿no? Y eso se ve muy nítidamente en el campo de las artes, ¿no? Sí. Más aún en contextos como estos, ¿no? Contextos donde la calle ha sido muy clara en decir esta democracia ya no es democracia, ¿no? Entonces tenemos por delante una tarea muy importante, ¿no? En la creación, pero también en el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Cómo construimos otra democracia, cómo le volvemos a dotar de sentido, sí, ¿no? A esa democracia. Y siento que lo que tú nos has compartido el día de hoy nos deja claro de que esas otras formas de construir relaciones democráticas, para construir otro país, para sacarlo del momento en el que está, pues justamente se está forjando de manera clara y directa en estos espacios de lucha de derechos estudiantiles, en las escuelas públicas de arte, ¿no? Y además, en un momento donde a nivel mundial la premisa parece que fuera muy clara, ¿no? Es el objetivo político es deshumanizar a la humanidad, ¿no? Desensibilizarnos, ¿no? Tenemos un genocidio en vivo y en directo en estos momentos, y eso nos lleva a entender que nos están desensibilizando, que no van a lograr los objetivos que se han planteado si no nos quitan sensibilidad, si no nos quitan humanidad, ¿no? Y por eso es tan importante el trabajo artístico, cultural, el trabajo que vienen realizando ustedes, de cara a este contexto más amplio, ¿no? De la sociedad peruana, del mundo, en estos momentos, ¿no? Yo quisiera pedirte si tuvieras alguna reflexión o aporte final para poder comentarnos con respecto a esta importante entrevista que hemos tenido hoy. Bueno, yo quisiera mencionar que mientras más pasa el tiempo, yo actualmente soy ya en 8º ciclo, siempre me convenzo de que el arte, la cultura popular es política, ¿no? O sea, no caigamos en la narrativa que el arte tiene que estar separado de lo político, de lo actual. Al contrario, ¿no? Hemos visto en Puno, cuando se ha dado la toma de Lima, cómo en Puno ha sido una fuente inacabable de arte, ¿no? O sea, de música, de danza, y cómo a través de eso se ha representado el sentir popular, ¿no? O sea, no podemos creer que lo que hacemos o el arte o lo que se vive en las comunidades está alejado de lo actual y de la política, ¿no? Creo que es importante mencionar eso, ¿no? Que los carnavales, si bien es cierto, son espacios de celebración, no queda ahí, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Es un momento de reafirmación de una identidad individual, pero también de una identidad colectiva, ¿no? Y cómo hasta el día de hoy los carnavales son momentos donde la gente visibiliza de manera clara su posición política y su denuncia a la actual dictadura, ¿no? Y creo que es importante saber eso, ¿no? Y no caer en la narrativa que el arte tiene que estar alejado de ello o que no tiene por qué politizarse, ¿no? Porque al contrario, ¿no? E incluso necesitamos politizarnos para que las escuelas de arte también lleguemos a realmente ser universidades, pero con un cambio estructural, ¿no? Con mejoras reales, ¿no? Y participativas con los estudiantes, ¿no? Yo quería agradecer la invitación y también llamar a la comunidad en general, en especial a los trabajadores de arte, a generar puentes de comunicación, de lucha, de creación, ¿no? Con las escuelas de arte, porque incluso los estudiantes antes de egresar ya están trabajando y ya están creando y ya están haciendo, ¿no? Y eso es lo potente, ¿no?
Y eso, quería agradecer mucho. Nosotros tenemos una página de Instagram que se llama Censfo Larguedas, también donde tratamos de poner información acerca de la situación actual de la escuela, ¿no? Y también nos ayudaría mucho compartiendo la información, dialogando, ¿no? Eso, muchas gracias. Claro que sí, vamos a compartir también esa página dentro también de este capítulo que hemos tenido el día de hoy, y nos quedamos con eso que has dicho, que es muy potente, ¿no? Lo habíamos comentado en una sesión anterior, ¿no? Hay que asumir que nuestra tarea política es carnavalizar la vida, ¿no? Y carnavalizarla no solamente en el sentido pomposo, espectacular, sino hacer que nuestra tarea política sea justamente pelear la imaginación y el corazón de nuestros pueblos, que late críticamente, gozosamente en expresiones como los carnavales, por ejemplo, ¿no? Con esa orientación tan clara y tan importante que nos has planteado, agradecemos también a quienes nos están siguiendo. No queremos dejar de decir que estamos realizando para la autogestión de este programa la venta de nuestras tazas de Artistas Unidos contra la Dictadura, y que esperamos que puedan adquirirlas también para poder seguir con una iniciativa como esta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Wow!